Deja que Él te enseñe. 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 Porque Él me enseña a mí. Hoy la salvación ha llegado a mi vida. ¿Dejarás que Él te enseñe? Enseñanzas de Jesús con el pastor Arles Peña. ¿Alguna vez sentiste que Dios no te escucha? ¿Alguna vez sentiste que Dios no se compadece de tus problemas? ¿Sabes? Los seres humanos necesitamos ser escuchados. ¿Y qué más hermoso que ser escuchado por Dios? Hoy tenemos un tema muy especial. Aquí iniciamos Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Y Jesús recorría en todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Enseñanzas de Jesús con el pastor Arles Peña. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a nuestra programación. Me siento muy feliz de poder estar con ustedes aprendiendo cada vez más acerca de las grandes enseñanzas que Jesús nos dio a través de su palabra. Y como cada noche lo hacemos, estamos aquí en este lugar con un grupo de personas que forman parte de nuestros estudiantes de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. ¿Cómo están? ¿Se sienten bien? ¿Están tranquilos de poder estar aquí? ¿Están con las ganas de seguir aprendiendo de Jesús o no? Muy bien, eso me alegra mucho. Yo sé que tú que estás ahí también sientes las ganas de seguir aprendiendo más acerca de las grandes enseñanzas que Jesús nos dejó en su palabra. ¿Cómo lo hacemos cada vez? Hoy vamos a inclinar nuestras cabecitas para poder hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, hoy tenemos un tema muy especial y hay personas, Señor, atrás de aquella pantalla que están esperando escuchar un mensaje, Señor, que les pueda dar paz a sus corazones. Que, Señor, a través de la lección de esta noche, nosotros podamos creer y estar confiados en que tú nos escuchas. Por eso, Padre, te pedimos sabiduría, inteligencia. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy titula Lo que Jesús enseñó acerca de la oración. ¿Qué cosa es la oración? ¿Qué es orar? Muchas veces nosotros nos preguntamos y decimos, pastor, ¿qué es orar? Yo no sé orar. ¿Cómo se ora? ¿Qué se hace para orar? Yo siempre he dicho que orar es acercarse a Dios, contarle lo que nos está pasando a Dios, como si Él fuera nuestro amigo, como si tú estuvieras conversando con una persona cercana a ti. Ábrele tu corazón a Dios. Eso es la oración. Dicho esto, vamos a iniciar con la lección de esta noche. Y queremos precisar lo siguiente. Queremos precisar que Jesús habla acerca de la oración porque Jesús era un hombre de oración. ¿Quién era Jesús? Jesús era un hombre de oración. Dice la palabra de Dios que a Jesús le gustaba buscar un lugar solitario para esos momentos agradables de comunión con el Padre. Él se apartaba del bullicio de la ciudad, iba a lugares apartados, valga la redundancia, para poder encontrarse con su Padre a través de la oración. Dice la palabra de Dios que algunas veces Jesús pasaba noches enteras orando. ¿Cuánto fue el tiempo máximo que tú oraste? ¿Será que 1 minuto, 2 minutos? ¿Será que cuando nosotros oramos pasan los 2 minutos y ya no sabemos qué decirle a Dios? Y estamos ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. La palabra de Dios dice que Jesús era un hombre que pasaba noches enteras orando, abriéndole su corazón a su Padre. La palabra de Dios también dice que Jesús oraba por sus discípulos. Incluso Jesús oraba por todos nosotros, aunque no nos conociésemos. Jesús ya oraba por cada uno de nosotros. Por lo tanto, en la vida del cristiano, en nuestra vida, la oración forma parte principal de una comunión cercana con Dios. ¿Está bien?
Dicho esto, vamos a iniciar con la lección. Vamos a ir a la pregunta número 1. Vamos a aprender juntos. La pregunta número 1 dice, ¿qué le pidieron los discípulos a Jesús? Voy a pedir ahí a Araceli que pueda leer el siguiente versículo. Lucas 11:1. Así que tú ahí estás, abre por favor tu Biblia, abre la Biblia para poder estudiar un poquito más de la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas 11:1, yo voy a colocar aquí en la pantalla, así que lo que tienes que hacer también es ahí leer la Biblia que tienes en la mano junto a tu instructor bíblico que está al lado. Lucas 11:1. ¿Lo podemos leer, Araceli? Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Muy bien. Los discípulos sentían la necesidad de orar. Los discípulos tenían en su corazón esa necesidad de orar. Entonces Jesús les enseñó cómo deberían orar. Pero para ello, ¿qué le pidieron los discípulos a Jesús? ¿Qué le pidieron? Y la palabra de Dios dice que les enseñe a orar. Muchas veces nosotros decimos, tienen que orar más, tienen que orar más, tienen que depender más, tienen que hablar con Dios, pero nunca hemos enseñado a orar, ¿verdad? Y hay personas que dicen, pastor, usted me está pidiendo que ore y no me enseña a orar. Los discípulos pasaron por lo mismo que muchas veces nosotros pasamos. Los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, nosotros vemos que tú vas y oras, pasas noches enteras orando. Nosotros también queremos aprender a orar. Ahora, Jesús les enseñó cómo orar. Y Jesús les dio la garantía de que nuestras oraciones siempre, pero siempre, serían escuchadas. Jesús le dijo a sus discípulos, toda oración que ustedes den, toda oración va a ser escuchada. Esa garantía que Jesús le dio a sus discípulos es la misma garantía que Dios nos da a nosotros. O sea, quizás cuando nosotros oramos sentimos que Dios no nos escucha. ¿Cuántas veces tú has orado por algo o por alguien y has sentido que Dios no te escucha? Sin embargo, la palabra de Dios dice que toda oración que nosotros elevemos a Dios, toda oración es escuchada. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta era, ¿qué le pidieron los discípulos a Jesús? Que les enseñe cómo orar. Vamos a pasar a la pregunta número 2, ¿ok? Pregunta número 2. Y la pregunta número 2 es, ¿qué les enseñó o qué oración Jesús les enseñó a sus discípulos? Muy bien, los discípulos fueron a Jesús y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Pero ¿qué oración les enseñó Jesús a orar a sus discípulos? Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. 3 versículos. Perdón, Lucas 11, 2 al 4. Me equivoqué, ¿ok? Me equivoqué. Lucas, capítulo 11, versículos 2 al 4. 2 versículos. Lucas, capítulo 11, versículos 2 al 4. Y vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Dice así. Y les dijo, ¿qué les dijo? Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la... El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñe a orar. Y Jesús en este versículo, o en estos versículos, les enseñó cómo orar. Hay muchas veces que cuando nosotros queremos orar, lo que hacemos es repetir esta oración que aparece aquí en este versículo. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que muchas veces nos han enseñado a orar repitiendo esta oración. Líbranos del mal, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora, ¿qué quería enseñar Jesús acerca de esta oración? Correspondiente al pedido que sus discípulos le hicieron a Jesús, Cristo pronunció la oración del Señor
tal como la había dado en el Sermón del Monte. Ahora, esta oración que Jesús nos muestra en el libro de Lucas 11 es solamente un modelo. ¿Qué cosa era? Un modelo, y presenta algunos elementos que deben estar presentes siempre en nuestras oraciones. No es que tú tengas que orar y tengas que repetir lo mismo, porque si tú repites esto ya no es una oración, porque recuerda que comunicar o hablar con Dios es comunicarse con Él, expresar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando Jesús les enseñó este modelo a sus discípulos, no lo estaba diciendo repitan esto, sino ¿qué cosa? Era solamente un modelo de oración. Y esta oración tenía varios elementos que deberían estar presentes siempre en nuestras oraciones. Por ejemplo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en medio de la oración encontramos lo siguiente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús estaba orando por aquel pan diario que no nos falte, que nunca nos falte en las manos de Dios. También dice, perdona nuestros pecados. Aquí está el hecho de pedir perdón por cada uno de nuestros pecados, porque también así nosotros perdonamos. Líbranos del mal. Jesús no estaba diciendo oren de este modo, sino este es un modelo que ustedes tienen que también aplicarlo en su vida diaria, en la forma que ustedes se comunican a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos aproximarnos a Dios con un corazón abierto. Yo te pregunto, Medali, Dios sabe lo que tú estás pasando, ¿sí? Dios sabe lo que hay en tu corazón. Claro que sí. Y Edith, si Dios sabe lo que hay en tu corazón, ¿por qué tienes que orar? Exacto. No es para informar a Dios, porque Dios sabe lo que te está pasando. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Nosotros le contamos a Dios lo que nos está pasando para cultivar esa relación de comunión con Dios. No para informarle, sino para que nosotros nos acerquemos a su presencia y podamos tener esa relación cercana con Él. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos, lo que les está diciendo es, ábranle su corazón a Dios, cuéntenle lo que les está pasando, abren su corazón y díganle al Señor que pueda escuchar lo más profundo que hay en sus vidas. Eso es lo que estaba diciendo Dios. Por lo tanto, ahora, ¿qué oración Jesús les enseñó a sus discípulos? La respuesta es una oración modelo. Ajá, no escucho, Araceli. ¿Qué es una oración? Una oración modelo que presenta elementos que deben estar presentes. Yo creo que todos nosotros debemos orar y tenemos que agradecerle a Dios por la vida que nos da. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que agradecerle a Dios por el pan de cada día que nunca nos falta en nuestra mesa. Aunque a veces es poco, pero nunca nos falta en la mesa que comer, ¿verdad? Y tenemos que agradecerle a Dios por los alimentos, también por la vida diaria y por cuidarnos de todo mal. Ahora, yo quiero darles un consejito. ¿Cómo pueden orar ustedes? Lo primero que hagan en el día tiene que ser una oración. Normalmente, ¿a qué hora ustedes se despiertan? 5, 4 de la mañana, 6 en algunos casos, ¿no? Por el hecho de poder trabajar aún más temprano todavía. Pero lo primero que hagan, ¿qué cosa tiene que hacer? ¿Qué ser? Orar. Agradézcanle a Dios por haber cuidado de ustedes en esa noche. Hay tantas personas que no logran ver el sol de un nuevo día. Nosotros, cuando amanece el día, cuando los rayos del sol empiecen a salir, tenemos que agradecerle a Dios por darnos un nuevo día que tiene muchos desafíos, pero que la presencia de Dios estará con nosotros. Así que cuando amanece, ¿qué tiene que hacer usted? Ore. Ore con sus hijitos, ore con su familia, agradézcale a Dios por cuidarle y diga, Señor, queremos tu protección para todo este día. Y en el anochecer igual, usted hoy va a descansar. Reúna a sus hijitos y antes de dormir, abrácelos y haga una oración con ellos, diciendo, Señor, gracias por este día, por cuidarnos y protegernos. Ahora te pedimos que puedas darnos un lindo descanso para que mañana podamos despertar con todas las fuerzas para poder tener nuestras actividades. Eso es cultivar una relación con el Señor Jesús. ¿Se puede o no se puede hacer eso? Claro que sí. Ahora sí vamos a pasar a la tercera pregunta.
Y vamos a hablar acerca de los tipos de oración que Jesús enseñó en una ocasión llamada el Sermón del Monte. Y aquí vamos a leer el libro de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. Y vamos a leer todo lo que dice este versículo. ¿Ok? Son 3 versículos, pero que tienen mucho contenido para la pregunta que nosotros hemos hecho. Dice así: y cuando ores, ¿qué dice? No seas como ¿quién? Los hipócritas, porque ellos aman orar, ¿en dónde? En pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, dice, cuando ores, ¿cómo tienes que orar? Entra a tu aposento. ¿Qué más? Cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabra serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestros padres saben qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y acá nos vamos a quedar. La oración no tiene que ser escuchada por las demás personas. La oración tiene que ser escuchada ¿por quién? Por Dios. Ciertamente hay oraciones que nosotros hacemos en público, así como iniciamos el día de hoy con el mensaje para pedir la dirección de Dios por un grupo de gente. Pero me llama la atención esta primera parte donde dice, cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Quién es un hipócrita? Muy bien. Un hipócrita, Edith, es aquella persona que aparenta ser algo que en realidad no es. No sé si me estoy dejando entender. Un hipócrita es aquella persona que tiene una máscara, ¿ok?, que oculta lo que está detrás de él. Eso es un hipócrita. Y me llama la atención porque este versículo dice, no, cuando ores, no ores como los hipócritas. ¿Por qué? Porque los hipócritas también oran, Edith. Pero oran de la siguiente manera. Dice, ¿cómo oran ellos? Ellos aman orar, ¿dónde? De pie en las iglesias, en las sinagogas, dice, ¿no? De pie en las iglesias, en las esquinas de las calles ellos se paran, dice, ¿no? Para ser visto por los hombres. Entonces, esto es una ilustración que nos da a entender que nuestras oraciones no tienen que ser para que el hombre nos mire y diga, wow, qué lindo ora Edith. No, nuestras oraciones son ¿para qué? Para ser escuchadas solamente por Dios. Aquí el versículo dice, cuando ores, entra a tu habitación. ¿Ok? ¿Qué más tienes que hacer? Cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y Él te escucha y escuchará. La palabra de Dios dice que nosotros debemos formar el hábito, debemos tener el hábito de poder orar en lugares tranquilos donde no haya molestia, para poder tener una comunión más cercana con Dios. ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Nosotros tenemos que cultivar ese hábito. Usted tiene su casita, seguro ahí en la vegetación, salte a orar. Ve al campo, ve debajo de un árbol donde nadie te ve y habla con Dios. Ese es el momento en el que nosotros debemos tener comunión con Dios. Cuando estamos a solas, Él y yo. Yo les invito a que ustedes puedan practicar este tipo de oración. Usted tiene que abrir su corazón a Dios como si fuera un amigo. Recuerda que Dios es un padre. Y un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dice, cuando ores no uses vanas repeticiones. Es decir, no sigas usando lo mismo por costumbre, sino que ábrele tu corazón a Dios. Tú cuando cuentas algo a una persona que amas, le abres tu corazón porque esa persona te escucha. ¿Y cómo te sientes tú cuando alguien te escucha?
Bien, feliz porque sabes que le interesas a la otra persona. Pero si tú estás conversando con alguien y le empiezas a hablar de lo que te está pasando y tú estás con lágrimas en los ojos y la otra persona está en el celular agarrando, distraída y te dice, ah, mira, uy, qué triste, ¿no? Y sigue en el celular, ¿cómo te sientes? Mal, ¿por qué? Porque uno dice, a este hombre o a esta mujer yo no le intereso. Porque si le interesaría, dejaría el celular y me escucharía. Dios, por el contrario, nos escucha completamente, Edith. Atentamente. Él sabe lo que te está pasando. Pero Él quiere escuchar de tu propia boca que necesitas de su presencia. ¿Amén? Muy bien. Por lo tanto, ¿qué tipos de oraciones Jesús enseñó en el Sermón del Monte? Una oración íntima entre tú y Dios. Esto no nos exime de poder orar en un grupo, ¿ok? Usted puede orar en un grupo, como familia, con su pareja, entre dos, pero también usted tiene que cultivar la oración personal, en comunión con Dios. Yo oro con mi esposa, oramos todos los días, pero eso no significa que yo deje de orar con Jesús. Yo estoy solo, estoy trabajando, estoy manejando el carro, me arrodillo, doblo mis rodillas y le cuento a Dios lo que me está pasando muchas veces, cosas que a mi esposa no le puedo contar, cosas que no le puedo abrir el corazón a mi esposa por X motivos. Hay un Dios que sí me escucha y cuando yo siento que Dios me escucha, mi corazón termina en paz porque sé que Dios está a mi lado. Amén. Muy bien. Así que la respuesta es una oración íntima entre tú y Dios. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué dice la pregunta número 4? Edith, ¿puedes ayudar leyéndonos, por favor? Edith, la pregunta número 4. Por favor, léelo, por favor. ¿Qué promesa maravillosa hizo Jesús con la relación a nuestras peticiones? Muy bien. Todos tenemos diversas peticiones. Cuando nosotros oramos, todos podemos cometer el siguiente error. Señor, regálame un carro, por favor, pero mañana, porque si no, ya no tengo tiempo. Señor, por favor, tu palabra dice que tú me escuchas, ¿no? Quiero encontrarme un carro. O quiero encontrarme 20,000 soles, Señor. Ya, pues, Señor, tu palabra dice que tú eres fiel y que cumple sus promesas. La pregunta va más o menos por ahí. ¿Qué promesa maravillosa hizo Jesús con relación a nuestras peticiones? Mateo 21, 22. ¿Qué dice? Mateo 21, 22. Vamos a leerlo, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 22. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. 2, 3. Y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo. Oh, pastor, ahí dice que si yo pido en oración, Dios me va a dar mi carro. Pues, ¿será que es así? Pero la palabra de Dios dice que todo lo que pidas en oración, Dios te va a dar. Pero hay condiciones para recibir la bendición de Dios por medio de nuestras oraciones. ¿Cuáles son? Ahora, yo quiero hablar un poco acerca de estas condiciones. Hay ciertas condiciones sobre las cuales nosotros podemos esperar la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Primera condición, que nosotros podamos sentir una necesidad de auxilio. No sé si alguien puede buscar Mateo capítulo 7, versículo 7. Si usted puede ayudar buscando ese versículo, lo lee por favor. Mateo 7, 7. Mateo 7, 7. Si alguien lo tiene, puede leerlo por favor. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El versículo 8, ¿qué dice? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Muy bien. Nosotros necesitamos sentir nuestra necesidad de auxilio, que Dios es la única solución para nuestros problemas. Segunda condición que nosotros necesitamos tener para recibir la bendición de Dios por medio de nuestras oraciones es orar con fe. ¿Qué tienes que hacer? Orar con fe. Usted no puede orar, Señor, tu palabra dice que tú respondes mis oraciones, Señor. Mira, yo estoy pasando por estos momentos difíciles, Padre. Señor, yo no sé si vas a responder mis oraciones, pero por ahí te dejo mi oración.
Así se debe orar. Dudando. No. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que orar con fe. Marcos 11:24 habla acerca de esto. El que pida con fe, el que pide con fe es el que recibe. Cuando nosotros pedimos sin fe, somos como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Llevados por el viento, ¿verdad? No tienen un lugar fijo donde estar. Por lo contrario, cuando nosotros pedimos con fe, Dios responde nuestras oraciones. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, cuando usted pase por momentos difíciles, aun cuando esté pasando por momentos buenos, usted tiene que orar ¿con qué, Edith? Con fe. Creyendo que vas a recibir. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, ¿por qué nosotros no recibimos bendiciones de Dios por medio de nuestras oraciones? Porque pedimos sin fe. Porque oramos por un simple protocolo. Porque oramos ya porque alguien nos dijo que oremos. Cuando nosotros tengamos aflicción, ore con fe. Pídale a Dios, reclámele a Dios lo que Él prometió en su palabra. Dile, Señor, tú prometiste en tu palabra esto, querido Padre. Yo pido con fe, sabiendo que lo recibiré. Amén. Siguiente condición, usted tiene que obedecer los mandamientos. ¿Ok? Tiene que obedecer los mandamientos. Usted no tiene que pedir otra cosa que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Siguiente condición, usted no puede pedir de acuerdo a su propia voluntad. La voluntad del hombre es tener cosas materiales. Por eso que yo ponía el ejemplo de un hombre o de una mujer orando por un carro. ¿Tú crees que Dios respondería a esa oración? ¿Tú crees que Dios diría, muy bien, acá Edith o otra persona hizo una oración, David pidió una oración pidiendo una casa, ya tiene 2 casas pero quiere una casa más? Oraciones vanas, oraciones solamente pensando en el bienestar propio y no en un bienestar de crecimiento espiritual. Usted tiene que aprender a pedir según la voluntad divina. ¿Según la voluntad de quién tiene que aprender a pedir, hermanos? Muy bien. El apóstol Juan nos enseñó lo siguiente. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a la voluntad de quién tenemos que orar? A la voluntad de Dios. Eso lo dice 1 de Juan 5:14. Somos tan falibles los seres humanos que a veces pedimos cosas que no serían una bendición. Aún así, Él es tan bondadoso que solo atiende a lo que sabe que es para nuestro beneficio. A veces oramos, como ya vimos, cosas sin sentido, cosas vanas que no nos ayudan a crecer espiritualmente. Dios conoce nuestros corazones, Él sabe nuestra necesidad. Siguiente condición para recibir lo que pedimos: persevere y no desfallezca. Lucas 18, 1-7 habla sobre esto. La perseverancia en la oración también es una condición para recibir las bendiciones. A veces oramos 1, oramos 2 veces, oramos 3 veces. Y a la tercera vez ya nos cansamos, decimos, ya Dios ya seguro está resolviendo la oración de otra persona. Dice, seguro está ocupado en la oración de Araceli. Por eso no me responde mi oración, dice Edith. Está resolviendo otras oraciones. Y desfallecemos. Hace muchos años conocí a una mujer. Yo voy a resumir la historia. Esta era una mujer que creció en un hogar adventista, en una iglesia adventista, su familia adventista, sus padres adventistas, todos sus hermanos adventistas. Ella, cuando yo conocí su historia, me dijo, pastor, yo cuando era adolescente, producto de la rebeldía, por desobedecer a mis padres, por enfrentarme a mis padres, yo hice lo siguiente: me metí al convento y me puse a estudiar para ser monja. Pastor, solo me metí ahí para poder estar dándole la contra a mis padres. Y ella me dice, pastor, el día que ingresé a ese lugar,
yo pensé entrar solamente por darle la contra a mis padres y salirme a unos meses de ahí. Yo no sabía que me iba a quedar años en ese lugar. Yo la conocí a esta mujer ya superando los 60 años de edad y ella me contaba su historia y me decía, pastor, ¿sabes? Por más de 30 años yo he servido a la Iglesia Católica como monja. Lo que empezó como una broma a mis padres, como un acto de rebeldía, se transformó en una realidad. Cuando mis hermanos se juntaban para poder tener una reunión en casa con los padres, con mis padres, me iba y yo llegaba, todos eran adventistas, pero yo llegaba con mi ropa de monjita, con el hábito. Había pasado tantos años y yo seguía vistiéndome así y mis padres habían envejecido, pero pastor, cada que yo llegaba a la casa de mis padres con lágrimas en los ojos me decían, hija, todos los días oramos por ti, desde el día que te escapaste de la casa. Y ella me dijo, pastor, pasaron más de 30 años. Yo era la directora del colegio más católico de esta ciudad, era la ciudad del Cusco, allá una ciudad muy católica, directora del colegio más católico. Todo Cusco, me dijo, pastor, me conoce porque yo era la que organizaba las grandes procesiones. Pastor, usted veía Santa Rosita, el Señor de los Milagros, yo la organizaba. Pero pastor, mientras yo trabajaba, mis padres nunca dejaron de orar por mí. Y es así, pastor, que en una oportunidad tuve vacaciones. Me fui a Lima a vacacionar y en Lima estaban mis padres. Mis padres me hicieron una invitación a poder participar de una campaña evangelística. Todos los días ellos me decían que oraban por mí. Habían pasado más de 30 años. Yo fui a la campaña evangelística justo de la radio Nuevo Tiempo, de la televisión Nuevo Tiempo. Y cuando llegué, el pastor predicó y habló con un corazón tan tierno y tan sincero que tocó mi corazón. Yo sentí que el Espíritu Santo me tocó el corazón y me dijo, este es el momento de volver. Pastor, ese día yo fui bautizada. Con ropa, con mi hábito de monja, fui bautizada. Fue un mayor milagro. Y él me dijo, pastor, pero esto no hubiera sucedido en mi vida si mis padres hubiesen dejado de orar por mí. Y esto me llama mucho la atención. ¿Cuántos años tuvieron que orar aquellos padres por esta mujer? Quizás nosotros nos hubiéramos desanimado a las semanas, a los meses o al año, pero el corazón de un padre por su hija es tan grande que ora mucho. Mira lo que Dios hizo con esta mujer. Dios tocó su corazón. Cuando yo la conocí ya no era de la Iglesia Católica, ya no era monjita. Todas las personas en la calle le decían madre. Yo decía, ¿por qué tantos hijos tiene esta mujer? ¿No? Porque todos le decían madre, madre. Yo no sabía por qué, hasta que me contó su historia. Y él me dijo, Arles, el día que yo me entregué a Jesús, ese día me enamoré completamente de él. Y ese día nací como una nueva criatura en sus manos. Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce lo que pasa en nuestro corazón. Usted tiene que persistir. No se desanime, persista en la oración. Siguiente condición, ore en el nombre de Jesús. El poderoso nombre de Jesús. Usted tiene algún pedido, usted tiene alguna enfermedad, tiene algo que no le deja ser feliz, hay un vacío en su corazón. ¿Qué tiene que hacer? Ore en el nombre de Jesús, porque Dios escucha nuestras oraciones. La respuesta es, si creemos, Dios hará nuestro pedido una realidad. Llegamos a la siguiente conclusión, amigos. Dios tiene 3 formas de responder nuestras oraciones. En algunas nos dice sí, en otras nos dice no, y en otras nos dice espera. Y cuando nos dice espera, ¿qué tenemos que hacer? Tener paciencia. Orar más, orar más. No te desanimes. Pero pastor, los seres humanos somos impacientes, ¿sabes? Decimos, pero Señor, ya estoy cansado de orar. Ya, ay, Señor, estoy enferma. Mira, mi madre es una mujer avanzada de edad. La diabetes tiene ella más de 15, 16 años sufriendo.
pero yo veo a esa mujer todos los días orando. Y ella muchas veces me dice, yo ya me he cansado de orar. Humanamente estoy cansada para que Dios me sane. Y llega esos momentos de debilidad en la que ella pasa. Pero es como que si ella reaccionara, se diera un sacudón y dice, wow, bueno, esto fue un momento humano en el que yo caí, en las que mis manos desfallecieron, mis pies resbalaron. Y ella me dice, solo fue un desliz, pero otra vez voy a orar, voy a seguir. Y todos los días ora, 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 ora y ora. ¿Sabes qué? No te desanimes de orar. Tú tienes un pedido en tu corazón. Yo no sé cuál sea tu pedido, yo ni te conozco muy bien. Pero hay algo en tu corazón que es tu más grande pedido, tu más grande anhelo. Quizás ver a mamá estar sana. Quizás tener una familia linda. Quizás sanarte de esa enfermedad o lo que te esté pasando. Quizás los problemas familiares que has traído hasta aquí. Dios conoce tu corazón, querida. Dios conoce lo que te está pasando. Solo tienes que venir a Él, ¿sabes? Para Dios tú eres lo más hermoso que existe. Tú vales tanto para Dios. Dios contesta tus oraciones, solo tienes que venir a Él. Así como te encuentras, así como estás derrotada, estás cansada, estás herido, lastimado, no te detengas, ven a Él. Tú vales tanto. En esta noche Yajaira va a cantar una linda canción. Aquella canción que nos invita a entregarle el corazón a Jesús, a un Dios que se compadece de nuestros pecados. Yajaira. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarle más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para ti. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él conoce mis momentos, sabe cómo, sí, por qué. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor.
nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Es todo para mí. Para mí. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce las más grandes luchas que estás pasando en estos momentos. Él sabe aquella herida que tienes en tu vida, aquel pedido que no te deja tranquilo, aquel pedido que te preocupa, aquello que lastima tu corazón. Dios conoce. Él sabe lo que es mejor para ti. Solo tienes que acercarte a Jesús así como estás, golpeado, herido. Ven a Él. Tú ya no puedes más. Es el momento de acercarte a Jesús. Él quiere escucharte. Él quiere saber que necesitas de Él para ser feliz. Ya no continúes esta lucha solo. Ya no continúes sola. Ven a Él. Quiero invitarte a hacer una oración para juntos poder terminar el programa de esta noche. Así que ahí donde estás, inclina tu cabecita para poder orar. Querido Padre, gracias, Señor, porque en esta lección hemos aprendido que tú, Señor, nos escuchas, que no hay oración que no sea escuchada por ti. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, a aprender a escuchar tu voz, Señor. Permite, Señor, que nuestras oraciones sean oraciones que sean elevadas a ti de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Padre. Oro por aquellas personas que nos siguen a través de la programación local, para que, Señor, ellas puedan abrirte su corazón para que tú puedas habitar en medio de ellos. Gracias por el mensaje de esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros en este programa de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo. Así que no te olvides, nos encontramos para la siguiente lección de este programa. Que Dios te bendiga. Y Jesús recorría en todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Enseñanzas de Jesús con el pastor Arles Peña.